Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Cinelandia, el programa de la Jornada Baja California donde hablamos de cine. El día de hoy vamos a hablar sobre Miss, un cortometraje de la directora Brenda Belloso. En este cortometraje vemos el proceso previo a un acompañamiento para abortar. Es un cortometraje bastante interesante que visualmente a mí me parece como un descanso entre tantas cosas, tanta información que vemos todos los días. Este cortometraje me parece que es un descanso, es algo como para ver y relajarte. Me parece muy relajante, creo que desde la manera en la que fue hecho, que fue como muy íntimo, eso se proyecta en el cortometraje, entonces está muy interesante. El tema pues es un tema muy sonado porque es parte importante del movimiento feminista hoy en día. En Baja California se despenalizó el aborto en octubre del año pasado. Cabe aclarar que la despenalización del aborto que hubo en Baja California consiste en simplemente no encerrar a las mujeres que por su voluntad pues optan por abortar, ¿no? Siempre y cuando no estén más de las 12 semanas y cuestiones de ese tipo, ¿no? Sin embargo, existe una nula legislación respecto a clínicas, respecto a información por parte del gobierno del estado, cumpliendo parcialmente con lo que la Suprema Corte de Justicia había imputado. Y me pareció que este cortometraje es un cortometraje bastante interesante porque aborda un tema que sucede en Baja California, que es el acompañamiento. Vamos a la entrevista con Brenda y con Melissa para que nos hablen un poquito más a profundidad de este tema. Bueno, estamos con Brenda Belloso y Melissa Castañeda, quienes realizaron un cortometraje, son cineastas tijuanenses, que realizaron un cortometraje llamado Miss hace algunos años y vamos a platicar un poco del cortometraje y de la temática que sigue siendo muy actual en estos días, a pesar de que han cambiado un poco las situaciones en el tema. ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias. Tú. Súper cool. Eh, Quisiera que me contaran pues un poco del cortometraje, cómo fue la realización. Tengo entendido que la realización fue como muy íntima, ¿no? Por el tema y fueron 4 personas solamente en el crew. ¿Cómo estuvo esa ondita? Al principio, la verdad, era como una situación, ¿no? El corto en sí. O sea, el corto lo pasó por varias etapas antes de llegar a ser como lo que era, en cuestiones de que pues la idea era otra, eh, el crew era otro, ¿no? Entonces, encontrar a Melissa, que pues con Melissa y yo nos conocimos en otro cortometraje trabajando, y y pues la busqué para ser parte del crew, pero en sí no era como para que ella fuera la fotógrafa, de hecho iba a ser asistente de fotografía. Y, y pues sí tenía como que muchas ideas de cómo iba a ser el corto que me estaban abrumando mucho en cuestión de que pues yo no sentía que era un método que yo quisiera, o sea, yo no quería que el corto se estuviera yendo como por un rumbo que no era algo que yo sintiera como propio, ¿no? Porque en sí el corto sí es algo como, sí es muy personal, o sea, sí lo hicimos cuando yo estaba en una etapa de mi vida en la que estaba pasando como por una transición muy fuerte, estaba saliendo como de una relación súper terrible y estaba como así, como que yo ya estaba como en lo más hondo de mi vida o yo me sentía así en ese momento y en el momento en que empecé a trabajar el corto con Melissa y que empezamos como a reestructurar todo, fue cuando siento que incluso como que encontré algo de luz, ¿no? Como para el proyecto y como para lo que yo estaba queriendo hacer en ese momento. Y, y pues en realidad todo como que nació también de Cristal, que es la protagonista, que fue también, la entrevisté para otro documental que había hecho anteriormente. Bueno, pues sí, antes de grabar el cortometraje, hice un documental que hablaba sobre la despenalización, perdón, hablaba de la situación legal del aborto en Baja California. Y Cristal, pues era como la persona que todo el mundo, así yo le preguntaba a mis amigas como de, oye, tú que siempre andas en marchas, o sea, como, ¿a quién le puedo hacer como esta entrevista? Y todas mis amigas me mandaban con Cristal. Entonces, yo como que, ok. Y la verdad sí sentí así como pues no sé, como no intimidada, pero, ¿sabes? O sea, como que me daba mucha pena yo llegar y no saber nada, como, y como encontrarme con esta morra que era el mayor referente para todas, así, para el movimiento y como sobre el tema.
y pues para nada, o sea, Cristal súper, súper relajada y súper abierta como a hablar del tema, ¿no? Que es realmente algo que le apasiona mucho. Y pues nada, o sea, como hicimos un muy buen equipo entre las tres. O sea, cuando Melissa conoció a Cristal también fue como que inmediatamente hubo como una ahí de que Melissa me dijo, es ella, así, no hay más, es ella. Entonces, pues sí, fue importante como para que en el rodaje todo fluyera de una forma, pues sí, en confianza, ¿no? Y como natural y bonita, y que no fuera nada más como, se ve bonito en pantalla, sino que fue realmente una experiencia muy bonita y fue una experiencia muy, muy íntima para todas. Entonces, pues sí, sí fue bastante personal. Súper. No sé si Melissa quiere agregar algo. Bueno, pues sí, como Brenda dijo, al inicio era como un proyecto muy distinto, pero una vez, y yo también, o sea, yo creo que me encontraba como Brenda en el sentido de que no sabía mucho del tema, pero para cuando ya íbamos a hacer ella ya había hecho como la investigación del corto, pero aún así como que Cristal, tanto Cristal como Brenda me ayudaron mucho a entender cómo, cuál era la situación, cómo funciona un acompañamiento, cómo funciona un aborto en casa. Entonces, sí, y como esa cosa importante que dice Brenda, ¿no? Como sin juzgar que sepas o no sepas. Entonces, como que eso sí me ayudó mucho a entender qué es lo que quería ver Brenda y también qué es lo que Cristal podía decir y hacer, y siendo como, o sea, en el corto ya actuando, pero al mismo tiempo como una versión de ella. Y sí, en cuestión como de la realización, pues sí, Brenda y yo hicimos prácticamente todo, o sea, desde el casting, la producción, cosas de foto, de guión, y ella el set como ella dirigió, yo estaba grabando, pero también era como muy apropiado que fuera como algo íntimo, porque de eso se trata también el acompañamiento, ¿no? Son como dos personas y en el caso del rodaje y de la realización también fuimos como dos personas. Y sí, en total éramos cuatro, pero como contando a las dos actrices. Entonces sí fue algo como súper pequeño que también hicimos en poco tiempo, pero sin nada de presión. O sea, todo era como con un muy buen ritmo, nunca estábamos como batallando como estas cosas habituales de una producción como audiovisual, de que la luz y que la gente, que el tiempo, también porque era como algo muy cómodo. Entonces sí, como que ese tipo, esa experiencia de producción me gustó mucho, ¿no? Es algo que como que salimos muy cercanas después de eso, tanto Brenda, Cristal y yo, entonces fue una muy buena experiencia y sí, justo fue la apropiada para como ese tema. Súper cool, muchas gracias. ¿Y cómo fue la elección del tema? O sea, ¿cómo, o sea, me cuentas que Brenda, que antes de este cortometraje estabas haciendo un documental sobre el tema también, este, pero ¿cómo llegaste a ese tema? ¿Cómo fue que te interesó planteártelo en el cine, ¿no? O sea, como el aborto en el cine. Pues yo apenas estaba empezando como a explorar como el movimiento feminista, ¿no? Entonces estaba como pues realmente ahí, yo porque tenía como una inquietud por acercarme, porque pues te digo que no estaba como que en un muy, muy, muy buen momento y yo sentía como que tenía que acercarme a las morras, ¿no? Yo sentía que lo que me hacía falta a mí era como acercarme a las morras y tener como esa, esa convivencia y esa amistad, ¿no? Entonces, pues yo nomás como que solita yo empecé ahí como a ver, qué era lo que andaban haciendo y pues me di cuenta que pues lo que estaba como predominando, o sea, como que lo que era el tema, o sea, como que era lo más importante y de lo que siempre se hablaba era del aborto. Entonces yo, pues te digo, contacté a Cristal y le hice esta entrevista para pues, un documental bastante cortito que hice, que era para la escuela, ¿no? Pero después de haber conocido a Cristal y después de haber hecho el documental y después de haber visto que pues, el documental, digo, no salió así que tú digas, wow, amazing, ¿no? Pero fue para mí como muy importante el haber encontrado, o sea, el haber conocido a Cristal, ¿no? El haberle hecho la entrevista y el haber escuchado a ella hablar del tema, fue cuando realmente dije como, o sea, hasta yo que no lo estoy viendo como de una forma como negativa ni nada,
o sea, hasta yo tengo el estigma, ¿no? Y todos lo tenemos, entonces era como, pues no sé, o sea, realmente fue como una diosa así que llegó a mi vida, que me planteó como todo de una forma muy diferente y con una perspectiva muy diferente. Y entonces dije como, es que yo quiero seguir hablando de esto. O sea, realmente es algo de lo que quiero seguir hablando. En primera porque, o sea, como morra y siento que es como parte de qué forma quiero yo aportar algo, ¿no? Al movimiento. O sea, como a lo mejor yo no soy la acompañante, a lo mejor yo no soy la que está como más presente ahí en las marchas, ¿no? Pero tengo mis medios por los cuales yo puedo como ayudar o aportar algo, ¿no? Entonces, o sea, Cristal está aquí y Cristal ya estaba como dispuesta, o sea, de haber sido parte como del documental. Entonces dije como, o sea, pues si ya está, si ya está todo como aquí, debería de seguir como hablando de esto, ¿no? Entonces sí tenía como que todavía ahí la espinita como de hacer algo, de lo que realmente me sintiera satisfecha y que quisiera como que hey, véanlo todos porque quiero que se hable, ¿no? O sea, se hable del tema y que no sea algo así como de, o sea, qué miedo, o, ¿sabes? O sea, que no solamente se hablara como desde una perspectiva en la que es algo terrible o es algo que de lo que asustarte, que obviamente vas a tener miedo porque ninguna morra quiere pasar por ese proceso, pero al mismo tiempo de saber que hay morras que que están dispuestas a apoyarte, ¿no? Que están dispuestas a acompañarte emocionalmente y clínicamente y que están preparadas y que no es cualquier cosa, o sea, no es como nada más, pues no sé, como una morra que te está ahí como diciendo, sí, sí, o sea, es que ellas están ahí, o sea, ellas están ahí, están preparadas y están capacitadas. Entonces, pues sí, era como, pues hay que hablar de esto y hay que demostrar pues cómo se hace, ¿no? Porque, pues sí, o sea, hasta cuando hablamos como de, pues cómo iba a terminar el corto y de dar como la información, o sea, de estar como recitando el protocolo, ahí sí fue cuando yo dije como, "Wow, esto sí ya es, o sea, sí este es el tema, ¿no? Esto es lo que quiero. Y pues justamente como también es como algo que vamos a seguir trabajando, o sea, no, todavía no lo soltamos, o sea, no como que ya terminamos el corto y ya lo dejamos ahí, sino que es algo de lo que vamos a seguir hablando en futuros proyectos y que va a seguir presente. Entonces, pues sí es el plan. Cool, cool. Sí, y también porque como en cuestión del cine, o sea, justo cuando estábamos haciendo Miss, en realidad nos dimos cuenta que no teníamos muchas referencias cinematográficas sobre el aborto. O sea, sí teníamos sobre mujeres y sororidad y, o sea, hay pelis tal vez de una mujer sola 3 horas limpiando su casa. O sea, sí había como ese tipo de referencias, pero no ver un aborto. O sea, lo único que yo había visto tal vez era como una escena en una peli de Lars von Trier que era como muy, muy gráfica y que la neta no te ayuda en nada a perderle el miedo. O sea, yo al contrario, como que le agarré mucho miedo al como el aborto, como que tú te haces en casa después de ver eso, ¿no? Y ahorita, o sea, después de haber hecho Miss, como que sí hemos encontrado más referencias y hubo una que después de haber terminado, como que se la mandé, una peli de Costa Rica que se llama Medea, que tiene como una muy buena exposición como de un aborto, pero aún así la cuestión del acompañamiento es muy difícil de encontrar. Y hasta apenas que hicimos una residencia con otro proyecto que tenemos también con Cristal, nos encontramos en la residencia con otra morra que está haciendo un documental de un acompañante en otro estado de México, ¿no? Pero era lo mismo, o sea, como que ella dijo, sí he escuchado de su corto, porque pues imagínate, si estás como haciendo algo con ese tema, tratas de buscar cosas similares y es muy difícil. Y justo, o sea, MIS es solamente el proceso del acompañamiento hasta el punto como donde se inicia el aborto, pero, o sea, hay como un montón de etapas que no se ven. Y también como eso era, para mí eso se me hizo como muy interesante, o sea, de verdad cuando Brenda me dijo qué es lo que quería contar, yo sí como que traté de buscar y pensar qué había visto y era algo que no había encontrado en general en el cine y pues mucho menos como de mujeres en México, ¿no? O mujeres en Baja California. O sea, ya con un contexto más específico de Cristal,
que ya es como algo que vamos a trabajar en el siguiente proyecto, ya es como, ok, es una mujer que tuvo que como abortar en Estados Unidos y entonces como vio las diferencias entre un aborto allá y un aborto aquí es cuando decide como acompañar a las morras de aquí, ¿no? Entonces sí, son como un montón de circunstancias para que te des cuenta de que no sé, como que dicen que todo se ha hecho en cuestión de cine, pero luego te das cuenta que en estos temas en particulares no. Y lo único que has visto no te ayuda a sí, como a quitar el estigma, al contrario, te da como hasta más miedo, más cosas, no te lo explican bien. Entonces sí, eso fue como una gran parte por la que decidimos hacer una obra audiovisual sobre el tema. Pues sí, pues creo que lo que me llama mucho la atención pues de su corte, se los comentaba hace rato, es justo cómo el cine pues en sus múltiples funciones, esta en específico es muy poco tomada, ¿no? Sobre todo en el cine independiente, la de la divulgación, ¿no? Y no sé si el cortometraje como implícitamente te lo diga, como esa labor de divulgar, porque la historia y todo como está contado, pues pareciera como un cortometraje pues narrativo, ¿no? Sin afán de tanto como la divulgación, pero esa parte fue algo implícito que hicieron o algo explícito, se fue dando solo o era como una razón por la que querían hacerlo de esa manera, ¿no? Creo que al inicio Brenda, o sea, me acuerdo que en la última escena, como que Brenda sí quería todo el protocolo, pero justo yo fui como la que le dijo que se me hacía mejor como solo empezarlo y como que fuera como pasando los créditos y no había problema si no terminaran, porque no es tampoco como, o sea, no era como una guía, un panfleto, porque eso ya existe, o sea, y eso Cristal lo hizo y todas las morras, yo creo, en Baja California que tienen uno, o sea, ya está a este punto y Cristal a donde va entrega. Entonces, el corto funciona más, porque al final de cuentas sí es como algo narrativo, o sea, no parece algo narrativo, sí se trabajó como algo narrativo para que al final, si tú no sabes cómo funciona y te da curiosidad, puedas preguntar, ¿no? O incluso, o sea, lo primero que salen los créditos, como, creo que, no sé si antes o después de los nombres, es como el logo de la organización de Cristal, ¿no? Y que mucha gente para cualquier cosa que necesita ayuda, como dice Brenda, que a veces le preguntan cosas a ella, a mí también me han preguntado después del corto y yo, pues sí, o sea, vamos a marchas y como, pero no somos parte de los colectivos y ahora sí nos preguntan a nosotros, entonces ya nada más les decimos como, aquí está el grupo, ¿no? O aquí está el contacto. Entonces el corto funciona de la misma manera, o sea, no es un corto específicamente de divulgación y siento que mucho del cine que hacemos es similar, como si se tocan ciertos temas muy importantes políticamente, pero no necesariamente estás como recitando todo el protocolo frente a cámara, como sentándote, o recitando como por qué está mal que no paguen esto, o sea, como un montón de cosas que es mejor como dejarlos que se noten, pero sutilmente y que la gente pueda fácilmente como acceder a esa información. Porque al final de cuentas también es eso, o sea, esa información no, de cierta manera, yo siento como que no me corresponde tampoco y prefiero que alguien que sí sepa la pueda dar como Cristal y por eso ya sale como dándola, pero no completamente. O sea, por lo menos eso sí recuerdo como al inicio, cuando íbamos a terminar como qué es lo que se iba a decir, yo preferí como dejarlo a medias y que para que siguiera siendo un cortometraje narrativo y cine y no como una guía específica de cómo funciona un acompañamiento. ¿Qué papel creen que tiene el arte en este sentido como de, quizá no divulgación como tal, pero sí en tener una postura político, social, no sé, de alguna manera eh, en su misma obra, ¿no? O sea, en su mismo ser? ¿Qué ustedes consideren necesario en el arte o qué tan necesario? ¿Cómo ven ese rollo? Pues yo creo que cada persona toma su arte de una forma distinta, ¿no? O sea, sí creo que hay muchas personas que no les gusta para nada hablar como de
de posturas que tienen, o a lo mejor fijar como esa postura en lo que hacen, porque pues la verdad no sé. Yo personalmente, pues para mí es importante porque yo ya le había perdido como que todo, ya le había perdido como que el amor a hacer cine, y el punto, ya le había perdido así como si yo no sabía cuál era el punto como de hacerlo, ¿no? O sea, como de por qué no es importante. O sea, yo ya estaba así es que no es importante. O sea, el cine para mí ya no era importante porque no lo estaba viendo de esa forma, no lo estaba viendo como un medio en el que realmente podía como hacer algo que yo pensara y creyera y como plasmarlo ahí, ¿no? Pero que fuera más allá de solamente como de solamente las ideas, ¿no? Porque pues al final de cuentas como puedes tener una idea muy chida y no hablar de nada y está muy bien, pero el haber encontrado como esas dos cosas, como el tener una idea y aparte como hablar de algo que me importa, era pues no sé, yo creo que cada quien, digo, hay personas que quieren separar como el arte del artista y eso ya es como casi decir como que lo que ven en pantalla no puede ser como pues los principios, ¿no? O los ideales de una persona, cuando pues en realidad sí, ¿no? O sea, como que siempre vas a estar ahí expresando lo que eres y lo que piensas en la pantalla de alguna u otra forma. Sí, también, ajá, como dice Brenda, como que es un poco cada persona, pero creo, o sea, yo en particular siento que como que es un poco inevitable que nosotras, o sea, tanto ella como Diego y yo y otras personas con las que trabajamos, es como inevitable hablar de ciertas cosas porque pues son como cosas que nos atraviesan y como que no te puedes quitar, ¿no? O sea, no es como, bueno, ahora para esta peli yo me la estoy pasando súper bien y no tengo problemas económicos ni por ser mujer ni por vivir en... O sea, no sé, a mí se me hace como muy difícil tratar de hablar de otros temas que no sean como cosas que sí me afectan, ¿no? Porque también es porque mucho del cine como que hacemos habla de como personas cercanas o personas que conocemos o de nosotros mismos. Para a mí me saca de onda justo como lo que dice Brenda, de que como que hay personas que no se toman ciertas posturas. Entonces, a mí yo lo único que pienso es como, ah, qué cool, como, qué padre que puedan hacer eso, ¿no? Como que no estén constantemente con ciertas preocupaciones, pero sí también, o sea, es como lo que está diciendo hace rato, como tampoco no veo como mucha necesidad de, no sé, como de ser tan explícito, porque también somos privilegiados en cierto sentido que no nos afecta tan profundamente. O sea, y tal vez la violencia como, o sea, violencia y el narcotráfico y ciertas cosas no nos han tocado como experiencias muy fuertes, pero sí son cosas que están como en tu día a día sutilmente, entonces es como ver la manera de que se vean en cine que también te pasan a ti, ¿no? Y ya en otro contexto, por ejemplo, nosotras como no como pasado por un aborto, pero sabemos que es algo que puede suceder. Entonces, obviamente como hemos estado en algún punto donde hemos dicho, ¿qué voy a hacer si me pasa, no? Entonces, como que de eso, más o menos así es como yo trato de ver las cosas que hago, como, o sea, cosas que sí pueda, existe una posibilidad de suceder o que sí ya me hayan sucedido y como no ignorar que como hay muchas maneras de que te sucedan como esos problemas. Bueno, pues ahí va a estar el corto, el link para ver el corto en Vimeo, para que lo chequen y lo compartan, sobre todo que lo compartan, sobre todo con morras. Y Y sí, o nada. sea, el corto se realizó como en una etapa donde todavía era, o sea, no se había despenalizado como el acto de abortar, pero también, o sea, nosotras todavía tenemos como un montón de cosas que queremos explorar con Cristal en relación al acompañamiento y como justo la criminalización o el estigma de acompañar, no solamente, creo que también va como muy junto a la legalización del aborto. Entonces, sí, como que va a haber más cosas después de esto, pero esperamos que disfruten el cortometraje. Agradezco a Brenda y a Melissa por haber aceptado esta invitación y no me quiero ir sin invitarles a que pasen al Vimeo de Violeta Cine, que es en donde está publicado el cortometraje de Miss.
Aquí les dejaré en la descripción el link para que vayan a verlo. Muchísimas gracias a ustedes por ver este episodio de Cinelandia, espero que les haya gustado. Coméntenme, suscríbanse al canal y nos vemos la próxima semana. Chao.